Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Ya hoy pues, es nuestra quinta sesión, ¿verdad? Quinta sesión. Trabajaremos hoy, 22 de julio del 2022, con el tema de campo eléctrico generado por una carga puntual. Se recordarán que el último día de clase estábamos trabajando con lo que era el campo eléctrico. Y definimos que este campo eléctrico era un espacio en el que podían interactuar cargas. Vimos que este campo se creaba por una o varias cargas, ¿verdad? Dependiendo de la configuración en la que estaban, pues se generaba un espacio que llamamos campo eléctrico. Y esas líneas de campo eléctrico eran la trayectoria que iban a seguir todas las cargas positivas que se encontraran en ese espacio, ¿verdad? Vimos el campo para una carga puntual, vimos el campo para placas paralelas, el campo para dos cargas opuestas. Definimos que la ecuación del campo eléctrico pues era la cantidad de fuerza que soportaba una carga en ese espacio por la cantidad de carga que esta tuviera. Su unidad de medida era el Newton Coulomb y era un vector que apuntaba en la misma dirección en la que se movería una carga positiva ubicada en esa posición. Eso fue como que el resumen de lo que hemos trabajado. Entonces, hoy 22 de julio del 2022, trabajaremos entonces con campo eléctrico. Debido a una carga puntual. A ver, pues esto no es tan complicado. Supónganse que nosotros tenemos una carga puntual de cualquier signo. Puede ser positiva o puede ser negativa. Supongamos un caso particular en que tendríamos una carga positiva. Recuérdense que para poder saber cuál es la dirección que seguiría cualquier carga alrededor de este espacio generado por esta carga, o por este campo generado por esta carga, debo colocar una carga puntual de prueba. Entonces voy a colocar aquí una pequeña carga que se llama Q, positiva. Bueno, nos damos cuenta entonces que independientemente de dónde nosotros coloquemos esta carga positiva, siempre esta carga pues va a ser repelida debido a la carga puntual, ¿verdad? A esa carga generadora. Y pues va a ser radial, es decir, esas líneas de campo va a ser radial, es decir, esto no va a seguir una trayectoria circular alrededor, sino colocamos nosotros la carga en esa posición y pues va a querer salir despedida de él. Entonces, las líneas de campo eléctrico debido a esta carga serían un conjunto de líneas. Por supuesto que son invisibles a la vista, no la miraríamos. Todas saliendo de esta carga. Indicando entonces la trayectoria que seguiría esa carga de prueba que nosotros estábamos marcando. Voy a dibujar unas cuantas para que esto sea como más bonito. Ahí tendríamos las líneas de campo eléctrico. Entonces ese sería el campo eléctrico generado por esta carga puntual. La idea ahora sería, ¿cómo podemos medir ese campo? ¿Cómo podemos determinar cuál es la magnitud del campo eléctrico que genera esta carga puntual? Pues para eso volvemos a la misma idea. Voy a colocar aquí una carga y la voy a colocar a una distancia de la carga generadora. La voy a colocar a una distancia que voy a llamar R. Bueno, entonces, según lo que sabemos, el campo eléctrico E se calcularía como la cantidad de fuerza que soporta esa carga de prueba que he colocado allí, dividido la cantidad de carga que tiene. Bueno, entonces, pues ahora ya está un poco más simple, porque para poder determinar el campo eléctrico, lo único que necesitaría es saber cuánto es esta fuerza. ¿Cuánto es la fuerza que está soportando esa carga allí? Bueno, si esa es una carga puntual y esa también lo es,
Entonces, pues, para calcular la fuerza yo puedo utilizar la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb me permitía calcular la fuerza entre dos partículas. Entonces, en este caso, yo escribiría que la fuerza, que se calcula como constante eléctrica, multiplicado por la carga generadora, multiplicado por el valor de la carga puntual, y dividido la separación al cuadrado, esa es la fuerza, dividido la carga Q, que es la que se encuentra en esa posición, me calcularía entonces el valor del campo eléctrico. Noten algo importante, es que en las ecuaciones pues tenemos la división de dos cantidades iguales, que es la carga de prueba Q. Por lo tanto, me quedaría aquí, esto, ¿no?, que el campo eléctrico, o su magnitud al menos, está descrito por la constante eléctrica por la carga generadora dividido la separación al cuadrado. Esta expresión de aquí me permite calcular el campo eléctrico generado por una carga Q a una distancia R. Noten, por favor, que ese campo eléctrico es independiente de la carga que nosotros coloquemos en ese espacio. Únicamente depende de la carga generadora, es decir, la que crea el campo. ¿Estamos? Entonces, ese campo eléctrico es una propiedad del espacio alrededor de una carga. ¿Sí? No depende de esa carga que nosotros hayamos colocado. Si nosotros hacemos un análisis dimensional aquí, pues recordarán que la constante eléctrica está dado en newtons multiplicado por metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. La carga está dada en coulombs y la distancia está dada en metros al cuadrado porque está el r cuadrado. Simplifico entonces expresiones y aquí me quedaría simplemente la unidad de medida del campo eléctrico como lo hemos estado trabajando. Newtons sobre Coulomb. Tenemos entonces exactamente la misma unidad de medida. Entonces esta ecuación me describe el campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Estamos? Esa es la magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual. Teniendo exactamente las mismas unidades. Newtons sobre Coulomb. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Por favor, tomen en cuenta. La magnitud del campo eléctrico depende únicamente de la carga generadora y de la ubicación de esta. Observen que mientras mayor distancia haya, menor va a ser el campo eléctrico, porque hay una relación inversa entre la distancia y el campo. Por lo tanto, mientras más cerca estemos de la carga, mayor va a ser el campo eléctrico. ¿Estamos? Mientras menor sea la distancia, mayor es el campo eléctrico. Mientras mayor sea la distancia, menor es el campo eléctrico. Bien, veamos un ejemplo, que eso está sencillo. El problema dice así. Una carga puntual Q de 4 por 10 a la menos 9 coulombs está colocada sobre el eje X en el origen. ¿Cuál es el campo eléctrico producido en X es igual a 25 centímetros? Noten, por favor, que me dice el campo eléctrico, no me dice la magnitud. Cuando un problema no agrega esa palabra de magnitud, significa que tengo que dar la magnitud y también la dirección. Por supuesto, si es un vector, en este caso el campo eléctrico es un vector. Entonces yo tengo que proporcionar tanto la magnitud, es decir, cuánto vale y hacia dónde va. Muy bien. Entonces vamos a dibujar lo que el problema más o menos me está diciendo. Dice que tenemos una carga puntual en el origen. Parece un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces voy a dibujarlo así. Che, X. La carga se encuentra en el origen. Entonces voy a colocar aquí esta carga puntual que tiene un valor de 4 por 10 a la menos 9 coulombs. 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahí está. Pregunta, ¿cuál es el campo eléctrico producido en X es igual a 25 centímetros? Entonces, si ubicamos un punto
aquí, en el que este valor sea X es igual a 25 centímetros, yo quiero saber cuál es el campo eléctrico aquí. A ver, vamos a poner mejor así. Campo eléctrico de forma vectorial, es decir, magnitud y dirección. Pues, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues empecemos por lo más fácil. Ya sé que la magnitud se calcula mediante esta expresión. Tal vez voy a agregar aquí, miren, esto, un valor absoluto, para indicar que para calcular la magnitud, pues únicamente necesito el valor absoluto de esa carga. Por lo tanto, entonces, la magnitud del campo eléctrico E se calcula como la constante eléctrica por el valor de la carga generadora, la magnitud, dividido la separación entre el punto en el que quiero calcular el campo eléctrico y la carga. En este caso, la constante eléctrica. ¿Alguien me puede recordar cuánto es ese valor de la constante eléctrica? 9 por 10 a la 9, Inga. Muy bien, Jonathan. 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por ese valor de la carga, que es 4 por 10 a la menos 9, coulombs, y dividido la separación. Y la separación es 25 centímetros, o sea, 0.25 metros. Esto al cuadrado. Aquí calculo entonces la magnitud de este campo eléctrico. Aquí me quedaría, entonces, ¿qué? Veamos. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 9. Y todo esto dividido entre 0.25 al cuadrado. Si todo está bien, entonces aquí tengo la magnitud del campo eléctrico. 576 newtons sobre coulomb. Esa es la magnitud del campo eléctrico. Ahora necesito saber la dirección. Bueno, ¿cuánto es esa dirección? Recuérdense que para poder saber la dirección del campo eléctrico, lo que debo hacer es colocar una carga puntual en la ubicación en la que quiero calcular el campo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí una pequeña carga de muestra, una pequeña carga Q. La pregunta ahora es, ¿qué fuerza recibiría, o en qué dirección más bien, recibiría la fuerza a esta carga debido a esta carga de por acá? ¿La ¿Sería de repelería? atracción? De atracción. ¿La trae? No, se repele. Se repele. ¿Por qué se Sí, se va repele? a repeler. Porque tienen el mismo signo. Ahí estamos, Ajá. ¿verdad? Ven que esta carga es Así. positiva, ¿verdad? Muy bien, gracias. Esta carga es más Q y esta carga es 4 por eso la menos 9. Y las cargas iguales se repelen, ¿recuerdas, verdad? Y las que son opuestas se atraen. Entonces, yo sé que la dirección de este sería alejándose, pero como tenemos un marco de referencia, un sistema coordenado, pues entonces voy a escribir el campo eléctrico en forma vectorial. ¿Y cómo lo voy a escribir? Pues voy a escribir 576 y newtons coulomb. ¿Y es ahí qué? Es siempre imaginario. No, no, no. Es ahí, es la componente unitaria del vector en X, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo que el campo eléctrico es de 576 newtons sobre coulomb, apuntando a la dirección positiva del eje X. Recuerdan de los vectores unitarios que aprendieron en Inter 1, ¿verdad? Ahí tenemos entonces nuestro campo eléctrico. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? No, Está fácil, ¿verdad? Sí, vean que está fácil. La magnitud con la ecuación y la dirección, pues tenemos que colocar una carga de prueba positiva y hacia donde se mueva esa carga es hacia donde está el campo eléctrico. Hagamos otro ejemplo. A ver, el problema 2 dice así. Dos partículas cargadas se encuentran sobre el eje X. La primera es una carga más Q en X es igual a menos A. La segunda es una carga desconocida, ubicada en X es igual a más 3A. El campo eléctrico neto, el campo eléctrico total, que estas cargas producen en el origen, tiene un valor de esto. El campo eléctrico en ese punto tiene esa magnitud. ¿Eh? Explique cuántos valores son posibles para la carga desconocida y encuentren los valores posibles. Bueno, miremos pues. Dice que tenemos dos partículas cargadas sobre el eje X. Entonces voy a hacer la misma idea de antes. Voy a dibujar aquí algo que suponga ser el eje X de ese sistema de coordenadas.
Este sería el eje Y y este sería el eje X. Tenemos una carga más Q. O sea, aquí este más me está indicando que a puro tubo esta carga es positiva. Está ubicada en X es igual a menos A. Entonces, supongamos pues, que aquí está ubicada esta carga. Este valor es X es igual a menos A. Y tenemos una carga aquí más Q. Ahí está. La segunda es una carga desconocida, es decir, no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos su ubicación. Está en X igual a más 3A. Entonces, 1A, 2A, 3A. Está ubicada aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3. Este es igual a 3A. Y la carga Q, no sabemos cuánto es. Es una carga desconocida. Sin embargo, sabemos que el campo eléctrico neto que estas cargas producen en el origen tiene un valor de 2. Pues la constante eléctrica por la carga dividido al cuadrado. Es decir, el campo eléctrico en este punto, o por lo menos su magnitud, la conozco. Entonces, vamos a poner aquí que el campo eléctrico, cuando X vale 0, es 2 veces la constante eléctrica por el valor de la carga dividido a cuadrado. Entonces el problema dice, explique cuántos valores son posibles para la carga desconocida y encuentre los valores posibles. Bueno, lo bueno de la carga es que pues o es positiva o es negativa, ¿verdad? Entonces pues ahí ya tengo una noción, o es positiva o es negativa. Ahora la idea es pues qué valor puede ser entre los positivos y los negativos. Pensemos entonces un caso posible. Supongamos ahorita que vamos a pensar que la carga Q es negativa. Pensemos primero que la carga Q que estoy buscando es menor que 0. Bueno, si la carga Q es menor que 0, para poder yo saber cómo calcular el campo eléctrico en este punto, pues debo colocar aquí, como siempre, mi pequeña carga de prueba. Y ver en qué dirección tendrían estos campos eléctricos. Bueno, el campo eléctrico debido a esto, miren, el campo eléctrico debido a esto, al ser dos cargas positivas, harían que este apunte en la dirección del eje X positivo, ¿verdad? Esta saldría repelida debido a la acción de esta. Mientras que por acá, ven, si esta carga dijimos que es negativa, y es negativa, esta es positiva y esta es negativa, entonces sería atraída hacia esta. Por lo tanto, si es negativa, los dos campos eléctricos apuntarían en la misma dirección. Por lo tanto, pues simplemente los tendría que sumar. Entonces, el campo eléctrico 1 sería la constante eléctrica multiplicado por la carga generadora, que es Q, dividido entre la separación al cuadrado. Y la separación es A, la distancia, ¿no? Al cuadrado. Y el campo 2 sería la constante eléctrica multiplicado por ese valor de carga, que no conozco, ¿no? Entonces le voy a poner Q minúscula. Dividido la separación. Y la separación de este punto a esta carga generadora, pues es 3A. Por lo tanto, aquí me queda 3A al cuadrado. Ahí tenemos los campos eléctricos, las magnitudes generadas por cada uno. Tal vez voy a hacer esto por aquí. Ya vimos entonces que si la carga es negativa, vean, si la carga es negativa, debido a la carga más Q, es atraída, y debido a la carga Q desconocida, pues es también atraída, o por lo menos repelida y atraída. Las dos apuntan en la misma dirección y por lo tanto el campo neto o el campo total pues simplemente sería la suma de los dos. Entonces aquí me quedaría constante eléctrica por la carga Q dividido a cuadrado. Solo vamos a tener algo aquí porque no quiero confundirme. Esa es la carga Q sub 0 de prueba, ¿no? Entonces, si no me voy a equivocar cuando esté haciendo mis cálculos. Más la constante eléctrica por esa carga Q desconocida dividido 9 al cuadrado. Y se supone, según lo que el problema indica, que este valor de campo eléctrico total aquí es este valor, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado, si no estoy equivocado. Sí. Pues entonces ahora aquí está fácil, porque eso significa entonces que lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Esta expresión pasa al otro lado a restar. Y ven que si pasa al otro lado a restar, me quedaría aquí que la constante eléctrica por el valor de la carga dividido 9a cuadrado sería la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. Se cancela esta expresión de aquí, se cancela esta constante, y me queda entonces que Q novenos
es igual a la carga Q. Lo que finalmente me dice que esta carga Q debe ser 9 veces el valor de la carga Q. Ahí tendría un posible valor. Ahora, sabiendo de que la carga Q es menor que 0, es negativa, ¿verdad? Si la carga Q es negativa, entonces esta debe ser en magnitud 9 veces lo que es esta. Ahí tengo este primer valor. Vamos a suponer ahora que la carga Q es mayor que 0. Si la carga Q es mayor que 0, ¿ven? Si la carga Q es mayor que 0, entonces, ven, esta carga ahora, al ser positiva, empujaría a esta, y esta carga, pues también la empujaría. Por lo tanto, el campo total sería la resta de los dos campos, dado que son vectores, apuntan en direcciones contrarias. Entonces, el campo total aquí sería la resta de las dos, es decir, la constante eléctrica multiplicada por la carga dividido a cuadrado, menos la constante eléctrica por la carga desconocida dividido 9 a cuadrado. Y eso tiene que ser 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. En este caso, entonces, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a despejar. Esta pasa al otro lado aquí a restar. Me queda entonces que menos la constante eléctrica por la carga dividido 9 a cuadrado es igual a la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. Se cancela nuevamente a cuadrado, constante eléctrica. Aquí me quedaría menos Q dividido 9 es igual a Q. Y vean algo importante. Aquí me quedaría que la carga Q sería entonces menos 9 veces la carga Q. Pero tenemos un inconveniente, miren pues. Tenemos una contradicción. La carga Q sabemos que pues, es positiva. Y el problema me dice que es positiva. Si la multiplico por 9 y la multiplico por menos, pues entonces me está diciendo que la carga Q va a ser negativa. Contradice a mi hecho inicial. Bueno, entonces significa que algo hice mal. Algo en el planteamiento estoy haciendo mal. ¿Qué significa? Que posiblemente estoy restando al revés los campos eléctricos. Bueno, entonces vamos a cambiar nuestro dato. Y voy a escribir la resta como debe ser. La constante eléctrica por la carga Q dividido 9 a cuadrado menos la constante eléctrica por la carga Q dividido, no, pero aquí es, carga Q mayúscula. Dividido en, ¿qué era aquí? Era a cuadrado. Y esto tiene que ser 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido al cuadrado. Bueno, entonces, otra vez, esta cantidad que está aquí negativa pasa al otro lado positiva ahora. Me queda entonces que la constante eléctrica por la carga Q dividido 9 a cuadrado sería igual ahora 3 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. Aquí puedo cancelar nuevamente a cuadrado con a cuadrado, y la constante eléctrica con la constante eléctrica, y lleva de que Q dividido 9 es igual a 3Q, o finalmente que Q es igual a 27 veces la carga Q. 27 veces la carga Q. Eso significa que para que tenga un campo eléctrico que apunte en cierta dirección, para que las dos cargas sean positivas, esto me está indicando de que la carga Q debe ser 27 veces la carga Q generadora. Vamos a ver, ahí está. Y ahí tenemos entonces los dos posibles valores. Una en la que Q va a ser negativa. Q sería, vamos a colocarlo tal vez como lo correcto, ¿no? Q sería menos 9 veces Q. O Q sería más 27 veces la carga Q. Cualquiera de estas dos posibles cargas me genera en el origen un campo eléctrico neto de 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. Por supuesto, en diferentes direcciones. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de analizar y utilizar las ecuaciones que ya conocemos. Si no hay preguntas, paso a mi tercer ejemplo entonces.
Este es muy parecido a un problema que ya resolvimos en Column, pero ahora está para campo eléctrico. El problema dice así. Una carga más 5 columns está colocada en el origen. ¿Bien? En el origen. Una carga de menos 3 columns está colocada en x es igual a 1 metro. ¿A qué distancias se refiere esto? A lo largo del eje X, el campo eléctrico es igual a 0. A ver, pues aquí estaba viendo unos mensajes sobre la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Solo me confirman? Porfa. No había visto los mensajes aquí en el chat. Sí, ahorita sí soy ingeniero, al menos a mí también se me había atrasado un poquito, pero creo que sí es la señal de internet quizá. Ah, bueno. Sí. De todas maneras, cualquier inconveniente me avisan, porque fíjense, les comento. El semestre pasado, en mis últimas clases, empecé a notar que muchas veces mi clase se quedaba congelada y ya no avanzaba. Yo empezaba, seguía 5 o 6 minutos y los dedos me decían, mire, ya no se movió. Tenía que salir y volver a ingresar. Creo que sospecho que fue un problema o es un problema con la plataforma. Entonces, de todas maneras, cualquier cosa me avisan, sin pena. Ya sea, imagínense que me congele y ni siquiera se me oiga la voz ni nada, pues me avisan al Telegram. Entonces, están amables también. Ahí está. A ver, pues dice, una carga de más 5 columns está colocada en el origen. Una carga de menos 3 está colocada en x es igual a 1 metro. ¿A qué distancia a lo largo del eje X el campo eléctrico es igual a 0? Entonces vamos con la misma idea. Tengo un eje X. Tengo una carga en el origen. Este eje. Aquí coloco una carga en el origen que tiene un valor de más 5 columns. Y una carga de menos 3 columns está en x es igual a 1 metro. Entonces supongamos que x es igual a 1 metro, pues está aquí. Y aquí tenemos una carga de menos 3 columns. ¿A qué distancias o distancia a lo largo del eje X el campo eléctrico es igual a 0? Es decir, solamente me interesa esta línea. Como siempre, entonces voy a colocar aquí una carga de prueba. Y vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a colocar aquí una carga Q de prueba. Y supongamos que colocamos esta carga aquí en el centro, ¿no? Ven, entonces, si estas dos cargas interactúan, solo que esta carga es positiva. Si estas dos cargas interactúan entre sí, pues entonces esta va a ser repelida. Y si estas dos cargas interactúan entre sí, entonces va a ser atraída. Es decir, que así como en el ejemplo que ya hicimos anteriormente, no existe un punto entre las cargas que permita que el campo eléctrico sea cero, porque independientemente de dónde se coloque, al estar entre ellas, siempre va a haber una fuerza neta apuntando en una dirección. Por lo tanto, pues voy a proceder a colocarla ahora en alguna posición. Vamos a colocarla, vamos a ver, se me ocurre aquí, miren. A ver qué pasa. Bueno, si la coloco aquí, entonces estas cargas se repelen y este de aquí, vean, se atraen. Entonces sí es posible que quede aquí, aunque incluso, vean, la podría también colocar por aquí. Estas se atraerían y estas se repelerían. También generando entonces un posible equilibrio de campo. ¿Dónde será lo correcto? Pues vamos a colocarla en cualquiera de las dos posiciones y vamos a hacer que la matemática nos diga cuál es la correcta. O las correctas, ¿verdad? Muy bien. Como en ese ejemplo que hicimos en ley de Coulomb, voy a suponer que esta distancia es x, de distancia. Por lo tanto, esto está ubicado en un valor menos x, por ejemplo, ¿no? O si quieren, pongámosle a para que sea más bonito. Es decir, esta es la coordenada, x es igual a menos a. La distancia es a. Calculemos el campo eléctrico debido a cada carga. Entonces, la magnitud del campo eléctrico 1 tendría que ser la constante eléctrica por esta carga Q de prueba. No, perdón. Por esta carga de 5 columns. Dividido la separación al cuadrado. Y el campo número 2, que sería el campo generado por esta carga de aquí, estaría dado por la constante eléctrica, por esa carga, que solamente en magnitud, ¿no? 3 columns, dividido la separación. Y la separación sería A más 1.
¿Por qué más 1? Porque se supone que la separación entre las cargas de 5 y de -3 es de 1 metro. A ver, ahí tenemos los campos. Ahora, dijimos que un campo va a ser de repulsión y otro campo va a ser de tracción. Si nosotros queremos que el campo eléctrico sea 0, significa que la resta entre estos dos campos, debido a que tienen direcciones opuestas, debe ser igual a 0. Por lo tanto, para que el campo neto sea igual a 0, yo tengo que garantizar que el campo 1 menos el campo 2 pues, sean ese valor, 0. De tal manera, entonces, que me quedaría aquí que la constante eléctrica multiplicado por 5 coulombs dividido al cuadrado menos la constante eléctrica multiplicado por 3 coulombs dividido a más 1 al cuadrado sea igual a 0. Ve que en esta igualdad pues puedo cancelar las constantes eléctricas, ¿verdad? Y me quedaría entonces una ecuación algebraica. 5 dividido al cuadrado menos 3 dividido a más 1 al cuadrado. Igual a 0. Si modificamos un poquito la ecuación, pues esto queda 5a más 1 al cuadrado menos 3 por a cuadrado igual a 0. Es la misma ecuación, ¿verdad? Solo modificaba un poquito. Desarrollo esto, pues me queda entonces 5a cuadrado más 10a más 5 menos 3a cuadrado igual a 0. Por lo que es igual 2a cuadrado más 10a más 5 igual a 0. Resolvamos esta ecuación. Vamos a hacer nuestra calculadora. Vamos a ver 2, 10, 5. Y me queda entonces que A debe ser de menos 4.44 más o menos metros. O A debe ser de menos 0.56 metros. Vean que los dos valores me salieron negativos. Entonces, ¿qué podemos asumir sobre esto? Que las dos son correctas, que las dos son incorrectas, que una es correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué podemos suponer? Bueno, yo supuse que A era esta distancia positiva acá. El problema me está diciendo, al indicarme con esos signos, que la dirección que yo asumí para esa distancia A es incorrecta. Que lo correcto hubiese sido que yo midiera esta dirección hacia el otro lado. Una posible distancia que el problema me dice es que mida 56 centímetros hacia el otro lado. Por lo tanto, si yo coloco entonces aquí 56 centímetros, me quedaría que el punto este sería aquí. Pero si yo coloco una carga puntual ahí pues, de prueba positivo, ya vimos que la fuerza neta va a apuntar en la misma dirección. Eso significa que el campo eléctrico allí no es 0. Lo que me está indicando el problema es que allí los campos eléctricos generados por ambas cargas son iguales, pero no son iguales en dirección. Pero sí son iguales en dirección, lo que hace que no sean 0. Mientras que si ubico el valor de la distancia en menos 4.44 metros, pues entonces estoy hablando de que la distancia va a estar fuera de las cargas, por ejemplo aquí, y la matemática me está diciendo que la magnitud de los campos son iguales, pero en esta ocasión, pues los campos eléctricos sí apuntan en direcciones opuestas, haciendo entonces que este campo eléctrico sea 0. Por lo tanto, yo debo ubicar el punto en el que debo ubicar la carga, o el punto en el que el campo eléctrico es igual a 0, es X es igual a 4.44. En X es igual a 4.44, el campo eléctrico neto es 0. Y así hemos resuelto entonces este problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdone, yo me perdí un Dígame. poco en donde salió el +1. No estoy segura de dónde salió el +1. Bueno, mira, lo que pasa es de que como estoy calculando el campo eléctrico generado en este punto debido a esta carga, entonces según la ecuación es la carga multiplicado por la constante multiplicado por la distancia. La distancia aquí a este origen, digamos, es A. Y la distancia de aquí para acá, pues es 1. ¿Por qué es 1? Porque el problema dice que esta carga de menos 3 está colocada en X igual a 1 metro. Entonces esta distancia de aquí del origen a este punto es 1 metro. Por lo tanto, la distancia total es A más 1.
Ya vi. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Pues entonces, eso sería todo en nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan